¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Los Sex Pistols. Quien es un real amante de la música sabe quiénes fueron estos individuos. Líos por acá, líos por allá, censura, problemas entre ellos y con otros miembros. Ellos eran la representación ideal, al menos de la cultura pop de aquella época, de lo que se denominaba anarquía o punk. Con solo un disco de estudio, la banda se convirtió en una de las más influyentes, si no es la más influyente de la historia de la música, vendiendo millones de copias de su debut y dándole lugar a muchos jóvenes descontentos con la situación actual que pasaba el Reino Unido en los 70, a esparcir su voz, formando también sus bandas, expresándose a favor de los trabajadores y la clase media baja. Si bien hoy en día la banda se encuentra totalmente separada, siguen cosechando el éxito que les trajo ser de las primeras bandas de punk de la industria. Así que para conocer más a fondo ese éxito y la historia de esta grandiosa banda, acá te traigo 9 curiosidades sobre los Sex Pistols. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Es sabido que la banda tiene numerosos reconocimientos y éxitos, pero algo peculiar es que el 24 de febrero de 2006, los Sex Pistols, los 4 miembros originales y Vicious fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pero se negaron a asistir a la ceremonia llamando al museo una mancha de orina. En 2004, Rolling Stone los colocó en el puesto 58 de su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, y junto con su abundante influencia musical, las reverberaciones culturales de los Sex Pistols son evidentes en otros lugares. El trabajo de Jamie Reed se considera uno de los diseños gráficos más importantes de la década de 1970 y todavía influye en el campo en el siglo XXI. A la edad de 21 años, Sid Vicious ya era un ícono de ventas de camisetas. Si bien la forma de su muerte significó para muchos el inevitable fracaso de las ambiciones sociales del punk, consolidó su imagen como un arquetipo de juventud condenada. Christopher Nolan, el director de la película de Batman The Dark Knight, dijo que Rotten inspiró la caracterización del Joker, interpretado por Heath Ledger. Según Nolan, al analizar el personaje del Joker, él y su equipo de trabajo opinaron mucho que lo fuerte de él es esa idea de anarquía, este compromiso con la anarquía y el compromiso con el caos. Curiosidad número 2. Según los Sex Pistols, ellos son punk, el resto de bandas son punk rock. Esto nace luego de que constantemente se dijera que cuando los Ramones llegaron a Inglaterra en 1976, los Sex Pistols aparecieron en su primer concierto en Londres, Roundhouse, y les preguntaron a los Ramones cómo formar una banda. Pero esa misma noche, el 4 de julio de 1976, los Sex Pistols tocaron en Black Swan, Sheffield, a más de 260 kilómetros de distancia, y habían estado tocando en vivo con regularidad durante más de 8 meses, por lo que eso fue falso. En realidad esto fue un rumor que hicieron correr los Ramones por ahí, ya que ellos decían que el estilo de los Sex Pistols había robado a la banda, y también culpaban a los Sex Pistols por sus bajas ventas. Curiosidad número 3. La banda empezó en 1972 con 2 amigos de escuela llamados Steve Jones y Paul Cook, quienes decidieron formar una banda originalmente llamada The Strand y más tarde The Swankers. Otros amigos como Wally Nightingale, Jim Makin, Stephen Ace y Del Nunes irían y vendrían durante los próximos años. Glenn Matlock más tarde se unió en 1974. Desilusionados por la escena de rock progresivo y música hippie de la época, la banda se inspiró musicalmente en el rock and roll de los 60 de The Who y The Small Faces. Sin embargo, no sería hasta 1975, con la llegada de John Lydon, que la banda tomó un nivel completamente nuevo y se convirtió en Sex Pistols. Steve Jones había visto a alguien que se veía un poco diferente en la tienda de ropa de Malcolm McLaren, el manager de la banda. Bernie Rhodes, uno de los asociados de McLaren, vio al mismo chico en King's Road, de Londres, con el cabello verde cortado y una camiseta casera que decía "Odio a Pink Floyd", algo que hacía llorar a los rockeros de ese momento. Malcolm McLaren convenció a John Lydon para que hiciera una audición en su tienda, haciendo una imitación de 18 de Alice Cooper frente a una máquina de discos. Lydon hizo una serie de ataques, corazonadas y bailes de burla mientras los demás se reían. Sin embargo, en el fondo sabían que habían encontrado a su hombre, alguien que podría ayudar a vocalizar sus pensamientos. Curiosidad número 4. Cerca de cerrar un trato con A&M Records, en marzo de 1977 los Pistols entraron en Wessex Sound Studios para grabar con el productor Chris Thomas y el ingeniero Bill Price. El nuevo bajista Sid Vicious tocó en las canciones Bodies y God Save the Queen, pero sus habilidades de interpretación no se consideraron adecuadas para grabar el álbum completo, por lo que la banda le pidió al manager Malcolm McLaren que convenciera al bajista anterior Glenn Matlock para interpretar el instrumento para las sesiones. Matlock estuvo de acuerdo con la condición de que le pagaran de antemano, pero cuando no recibió el pago se negó a
asistir. Como resultado, Thomas le pidió al guitarrista Steve Jones que tocara el bajo para poder comenzar a trabajar en las pistas básicas. Y la interpretación de Jones fue tan satisfactoria que Thomas le hizo tocar las pistas de bajo para todas las canciones restantes grabadas durante las sesiones. 4 días después de que se completó la grabación, los Sex Pistols firmaron con A&M, pero el 16 de marzo, el sello rescindió el contrato y varios miles de copias impresas del single God Save the Queen fueron destruidas. A pesar de ser abandonados por el sello, McLaren les dijo a los Sex Pistols que continuaran trabajando en el álbum, mientras él se fijaba si firmaba o no la oferta presentada por Virgin Records, ya que los Sex Pistols habían sido rechazados por todos los sellos grandes de aquella época, como CBS, Decca, Pye y Polydor, dejando solo la oferta de Virgin. McLaren todavía esperaba firmar con un sello importante, así que postuló la emisión de un sencillo único con Virgin, para aumentar el atractivo de la banda para las compañías discográficas más grandes. Pero el propietario de Virgin, Richard Branson, se negó. Él quería que todo el disco de los Pistols esté en Virgin Records, por lo que el 18 de mayo, la banda finalmente firmó con ese sello. 2 semanas después, la empresa lanzó rápidamente God Save the Queen como single, y durante la promoción del sencillo, Rotten declaró que el trabajo en el álbum estaba en curso, y ocultando la asunción de Jones en los deberes del bajo, insistió en que las interpretaciones del bajo en el álbum se dividieron entre Matlock y Vicious. Curiosidad número 5. El álbum de estudio de la banda originalmente se iba a titular God Save Sex Pistols. El concepto de portada de Jamie Reed se abstuvo de incluir una imagen del grupo y en su lugar fue de color rojo y amarillo, con letras recortadas y un acabado que se asemejaba a serigrafías crudas, mientras que la versión estadounidense era rosa con un logo verde de Sex Pistols. El título del álbum cambió a mediados de 1977, basado en una frase proporcionada por Steve Jones. Jones dijo que aprendió la frase "no importan las tonterías" de 2 fanáticos que siempre se lo decían el uno al otro. Johnny Rotten explicó su significado como una expresión de la clase trabajadora para dejar de decir tonterías. En el Reino Unido, el álbum fue objeto de lo que Halen describió como actos flagrantes de censura ejercidos tanto por los medios de comunicación como por los puntos de venta. La policía de Londres visitó las sucursales de las tiendas de discos de Virgin de la ciudad y les dijo que enfrentaban un proceso judicial por indecencia según lo estipulado por la Ley de Anuncios Indecentes de 1899, si continuaban exhibiendo carteles de la portada del álbum en sus ventanales, por lo que muchas copias se atenuaron o eliminaron. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1977, solo 2 días antes de que se lanzara el álbum en los Estados Unidos, el London Evening Standard anunció en sus titulares "La policía remueve las tiendas de discos punk" e informó cómo un gerente de una tienda de Virgin Records en Nottingham fue arrestado por mostrar el disco después de que se le advirtiera que ocultara la palabra tonterías. Curiosidad número 6. Nevermind the Bollocks, si bien es el único álbum de estudio de los Sex Pistols, influyó en muchas bandas y músicos y en la industria en general. En particular, la energía cruda del álbum, la entrega burlona y el medio canto de Johnny Rotten a menudo se consideran un cambio de tiempo. Con frecuencia aparece como el álbum punk más influyente y uno de los mejores y más importantes de todos los tiempos. Las relaciones internas de la banda siempre fueron volátiles y la formación vio cambios durante la grabación del álbum. El bajista original, Glenn Matlock, dejó la banda al principio del proceso de grabación, y aunque se le acredita como co-guionista en todas las pistas menos en 2, solo tocó el bajo en Anarchy in the UK. Las sesiones de grabación continuaron con el entonces nuevo bajista Sid Vicious, a quien se le atribuyen 2 de las canciones que la banda escribió después de unirse. Pero como dijimos anteriormente, el no saber tocar el bajo significó que muchas de las pistas se grabaran con el guitarrista Steve Jones tocando el bajo. Los únicos que no vieron cambios en su apartado fueron el baterista Paul Cook y el cantante Johnny Rotten, quienes aparecen en cada pista. Además, el título del álbum no era lo único que provocaba controversia. En el momento de su lanzamiento, los Sex Pistols ya eran controvertidos, habiendo dicho groserías en televisión en vivo, por lo que fueron despedidos de 2 sellos discográficos y se les prohibió tocar en vivo en algunas partes de Gran Bretaña. Debido en parte a su notoriedad y a pesar de muchas prohibiciones de venta en los principales minoristas, el álbum debutó en el número 1 de las listas de álbumes de Reino Unido. Logró pedidos por adelantado de 125.000 copias después de una semana de su lanzamiento y se convirtió en oro solo unas semanas después, el 17 de noviembre. Se mantuvo como un éxito de ventas durante casi un año, pasando 48 semanas entre los 75 mejores. El álbum también fue certificado platino y tuvo varias reediciones, siendo la última en 2017. En 1987, la revista Rolling Stone Magazine nombró al álbum el segundo mejor de los últimos 20 años, solo por detrás de los Beatles con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. También lo ubicaron en el puesto 73 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2020, y en 2006 fue elegido como uno de los 100 mejores álbumes de la historia. Curiosidad número 7. Los Sex Pistols se definieron por ambiciones que iban mucho más allá de lo musical. De hecho, McLaren a veces despreciaba abiertamente la música de la banda y el punk rock en general, diciendo en 1977 cosas como: "Dios,
Si la gente comprara los discos solo por la música, los Sex Pistols habrían muerto hace mucho tiempo. Despreciando la música, McLaren elevó el concepto, por lo que más tarde se atribuyó todo el crédito de lo que son los Sex Pistols. McLaren, el representante de la banda, afirmó que los Sex Pistols eran su proyecto artístico personal, de estilo situacionista, y dijo: "Decidí usar a las personas tal como un escultor usa la arcilla". El punk se convirtió en el fenómeno cultural más importante de fines del siglo XX. Su autenticidad se destaca por estar en contra de la cultura de sucedáneos del karaoke de hoy, donde todo y todos están a la venta. Por su parte, el punk no está y nunca estuvo a la venta. McLaren decía esto a pesar de obviamente vender discos y merch de la banda, escudándose con la excusa de que era simplemente un ejercicio cuidadosamente planificado para malversar tanto dinero como sea posible de la industria de la música. Lydon, a su vez, descartó la influencia de McLaren diciendo que ellos hicieron su propio escándalo simplemente siendo ellos mismos, mientras que Cook coincide en que el situacionismo no tenía nada que ver con ellos. Los Jamie Reed y Malcolms estaban emocionados con ellos porque eran reales, no estaban fingiendo ser como se los veía, ni como se los ve, y que supone que eran lo que ellos estaban buscando. Curiosidad número 8. John Joseph Lydon, también conocido como Johnny Rotten, es el cantante principal de los Sex y de la banda post-punk Public Image, que fundó y dirigió desde 1978 hasta 1993, y nuevamente desde 2009. A la edad de 7 años, Lydon contrajo meningitis espinal y pasó un año en el Hospital St. Anne en Haringey, Londres. A lo largo de toda la experiencia sufrió alucinaciones, náuseas, dolores de cabeza, periodos de coma y una pérdida de memoria severa que duró 4 años, mientras que los tratamientos administrados por las enfermeras consistieron en extraer líquido de su columna con una aguja quirúrgica, dejándolo con una curvatura espinal permanente. Después de que los Sex Pistols se disolvieron en 1978, Lydon fundó su propia banda Public Image Ltd., que era de naturaleza mucho más experimental y descrita en una reseña de 2005 como posiblemente el primer grupo post-rock. La banda produjo 8 álbumes y una serie de sencillos a lo largo de su carrera. En los años siguientes, Lydon presentó programas de televisión en el Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica. En 2004 apareció en I'm a Celebrity, apareció en anuncios en la televisión británica promocionando Dairy Crest, una marca de mantequilla británica. Escribió 2 autobiografías y produjo trabajos musicales en solitario, como el álbum Psychopath de 1997. Y en 2005 lanzó un álbum recopilatorio llamado The Best of British. En 2008, Lydon se sometió a un extenso trabajo dental en Los Ángeles, a un costo informado de $22.000 estadounidenses, explicando que no fue por vanidad, sino que fue por necesidad. Todos esos dientes podridos estaban empezando a corromper su sistema seriamente. Estos dientes podridos fueron los que le dieron su nombre artístico de Johnny Rotten. En 2015 hubo un resurgimiento de un movimiento de la década de 1980 para que Lydon fuera nombrado caballero por sus logros con los Sex Pistols, aunque rechazó la premiación, en donde querían otorgarle una medalla de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música. La revista Q comentó que de alguna manera asumió el estatus de tesoro nacional, y en 2002 fue nombrado entre los 100 británicos más importantes tras una votación en todo el Reino Unido. Curiosidad número 9. La primera canción que había escrito la banda, sin Matlock, fue Holidays in the Sun. Esa noche, después de visitar un club cercano, Rotten, Thomas y Price fueron atacados por un grupo de hombres y el incidente apareció en los titulares de los periódicos el martes siguiente. Ese mes comenzó a circular una vista previa de 11 pistas del álbum, reseñada por primera vez en el fanzine 4DX Thrills, lo cual le dio bastante visibilidad a los Pistols. El tiempo que pasó en el estudio grabando el álbum fue para Steve Jones la mejor parte de estar en los Pistols. Jones pasó muchas horas haciendo sobregrabaciones de guitarra con el productor Chris Thomas y declaró que tanto él como el baterista Paul Cook estaban realmente dedicados a la banda en el estudio. Durante este periodo de tiempo, el bajista Sid Vicious entró en la misma sala de grabación que la banda de rock Queen. Vicious lanzó un insulto al cantante principal Freddie Mercury, diciéndole: ¿ya has traído el ballet a las masas? Mercury se levantó y respondió: ¿no eres Simon Ferocious o algo así? ¿Qué vas a hacer al respecto? Freddie lo tomó por el cuello a Vicious y lo echó fuera de la habitación. Más tarde, el productor de Queen, Roy Thomas Baker, habló con el ingeniero de los Pistols por la interrupción de Johnny Rotten, diciendo que Sid había ido a saludar a Freddie y se fue golpeado, pero esto claramente no fue así, y a pesar de esto hubo una gran tensión en los estudios mientras Queen y los Sex Pistols estaban compartiendo el mismo espacio.